Bueno, y ahora sí entremos en materia. Todo lo que me cuentas lo he venido descubriendo en una forma triste y al mismo tiempo delirante, obsesiva. Después de la desaparición de Pedro quise alejarme de la historia de Rafael y me concentré con ahínco en mis clases, mis estudiantes y mis publicaciones. Sin embargo, no pude hacer caso omiso y fingir que nada había pasado. Estaba viendo televisión y, de repente, en un comercial de carros o de jabones de baño me daba cuenta del peligro y de la imbecilidad que genera la publicidad. Iba por un supermercado o por un centro comercial y percibía que la gente compraba objetos que en realidad no necesitaba. Escuchaba conversaciones de personas sobre la reencarnación o sobre apariciones de santos y de vírgenes, y me parecía increíble que no fueran capaces de razonar, de pensar con un mínimo de sentido común. Empecé a notar que mis estudiantes querían casarse muy jóvenes, tener hijos y buscar un empleo bien remunerado, así nomás, sin ningún tipo de ilusión o convencimiento profundo de que la vida podía ser algo más, de que quizás era posible darle a esta experiencia de estar vivo una profundidad intelectual y afectiva más allá del mero hecho de reproducirse y de tener dinero. Y por todas partes, en los grupos de música que la gente consume, en lo que lee, en las revistas, en los discursos de los políticos, en las películas, en los alimentos que nos ofrecen en tiendas y supermercados, en los bares y las discotecas, en los deportes, en www.lectulandia.com, página 66 todo, incluso en las posturas que asumen aquellos que se consideran rebeldes o críticos, vi de manera clara y precisa el poder del sistema, su fuerza avasalladora, la potencia de esa entidad abstracta que Rafael llamó la cosa. Sí, no había escapatoria, era verdad que estábamos machacados, aplastados, hundidos en una forma de vida elemental y mediocre de la que no podíamos escapar. Me fue imposible olvidarme de esas ideas, no pude hacerlas a un lado y continuar con mi vida normal de profesor universitario medianamente acomodado. Hasta en mis propios artículos y clases veía conceptos manidos que fortalecían el poder del sistema. Entonces tuve que reconocer que en términos precisos, hablando con claridad y justeza, nadie se revela, nadie es capaz de fundar nuevas dinámicas de vida, nadie escapa de una sociedad de control que tiene a todo el mundo vigilado y dominado hasta en sus fantasías y sus más primitivos instintos. Somos esclavos del capitalismo y de la sociedad industrial. Las ideas de Rafael no eran falsas ni estaban tan lejos de lo que realmente está aniquilando nuestras esperanzas y nuestra capacidad de invención y de regeneración. Si muchas personas alrededor del planeta se sienten derrotadas, están deprimidas, tienen trastornos alimentarios y del metabolismo, consumen alcohol desaforadamente, son adictos a drogas legales e ilegales, y necesitan ayuda médica para poder soportar sus vidas planas y sin sentido, por algo será. Una fuerza destructiva y dañina se expande a gran velocidad en las entrañas de la sociedad contemporánea. A nivel macro, no somos felices ni nos sentimos a gusto produciendo como opiniones de una gigantesca maquinaria que, poco a poco, nos va desgastando hasta convertirnos en piezas inservibles que luego son reemplazadas por otras piezas más jóvenes. No podemos negar nuestra amargura y nuestra infelicidad. Y no solo porque la gran mayoría no tenga buenos salarios o no pueda disfrutar de los goces de la abundancia, sino porque esa fuerza negativa ataca a todos, sin distinción de sexo, raza o clase. Los privilegiados y adinerados también están sentados en los sillones de sus psiquiatras, también son alcohólicos y drogadictos, también son recluidos en clínicas de reposo, también experimentan los rigores del derrotismo y la depresión, también sufren y también se suicidan. La consecuencia de esta obsesión surgió de manera natural. Un buen día me presenté ante el decano de la Facultad de Sociología y renuncié a 10 años de vida académica. Me preguntaron por qué, me sugirieron que lo pensara con calma, que si quería una licencia remunerada, que si prefería un año sabático, en fin, me presentaron varias opciones con tal de que repensara mi decisión. Me mantuve firme y me retiré de la universidad en forma definitiva. Establecí contacto con una organización no gubernamental que trabajaba por los derechos de los habitantes de la calle y empecé a trabajar con ellos de manera combativa, enfrentándome a ciertos funcionarios para los cuales estos temas son cantaletas pesadas, inventadas por izquierdistas trasnochados y subversivos en potencia. La verdad es que a mí la militancia política no me interesaba, solo quería sentirme más cerca de la salida, acercarme un poco a la puerta por la que se habían fugado Rafael y sus secuaces, nada más. Una tarde estaba buscando a un indigente llamado Jorge Morales, un hombre de unos 50 años, narizón, agudo, muy inteligente, adicto a la heroína, que vivía en las calles desde su primera juventud.
Un reciclador de basura me indicó que Jorge estaba en 5 huecos, una especie de guarida donde muchos de los vagabundos de la antigua calle El Cartucho se establecieron como comunidad. Cuando llegué al lugar, vi a un grupo de unos 30 hombres reunidos en torno a una mujer morena de mirada felina y con el cabello revuelto, que les estaba explicando por qué debían organizarse y no permitir más los atropellos de la policía ni los de los ciudadanos comunes y corrientes que los insultaban, los maldecían o los escupían. Un discurso característico de derechos humanos fundamentales. Pero de pronto la mujer fue subiendo el tono de sus palabras, sus ojos echaban chispas de fuego y entonces se refirió a un sistema que estaba diseñado para segregarlos, maltratarlos y eliminarlos. Era una arenga, un llamado a combatir en contra de esa entidad maligna que denominó momentáneamente como la cosa. Me quedé inmóvil, con las alarmas encendidas a tope y me hice entre el grupo para escuchar sus palabras de cerca. Le calculé entre 28 y 32 años de edad. Lo inquietante de la escena, Sebastián, es que el cuerpo de la mujer, los senos turgentes, las caderas redondas y las piernas fuertes y bien torneadas me llamaron la atención de inmediato y me sentí atraído, o mejor, atrapado, pues la sensación era como si hasta ese instante yo hubiera podido volar con libertad, y sin pensarlo, en un giro impredecible, mis alas hubieran quedado atrapadas en la tela de una araña que no me iba a dejar escapar. Por tanto, era una sensación placentera, embriagadora, y al mismo tiempo terrorífica, oscura, como si desde ese primer vistazo yo hubiera intuido lo que se me iba a venir encima. Bárbara, así dijo que se llamaba, citó a los indigentes para la noche siguiente, les entregó un volante con la dirección de una bodega donde se iba a llevar a cabo la reunión y les recordó que, a menos que se defendieran y combatieran, la sociedad iba a masacrarlos con la mayor desfachatez. Cuando llegó hasta mí, me miró de arriba abajo y me preguntó con dureza: ¿Usted también quiere la información? Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal y la piel de los antebrazos se me erizó ante el timbre de su voz, melodioso y agresivo a la vez, como si por un lado me estuviera invitando a una noche de placeres exquisitos y por otro me estuviera dando una orden que no dejaba espacio para la desobediencia. Sin embargo, en segundos logré recuperar mi aplomo y le contesté mirándola de frente. ¿Por qué? ¿A mí la cosa no me va a hacer daño? Me sostuvo la mirada no para retarme sino para recordar bien mis rasgos y mis ojos, y me entregó uno de los volantes. Luego siguió repartiendo la información al resto de la concurrencia. Finalmente se despidió con estas palabras: Los espero mañana. Y recuerden que ya no es tiempo de quejas. O luchan, o callan y se someten. Esa noche soñé que Bárbara cabalgaba por una pradera comandando una tropa de vagabundos, desarrapados y sucios legionarios cuyos gestos intimidaban y me producían terror. Después se bajaba de su caballo, me abrazaba, me besaba con pasión y lujuria, y en un grito de guerra les comunicaba a sus soldados a voz en cuello: este es mi hombre. Me desperté sudoroso, con taquicardia, y tuve que acudir a un somnífero para recuperar el sueño en medio de las fantasías que esas imágenes me habían producido. En la mañana recordé que el sueño se debía a que el nombre de la mujer me había evocado, de modo inevitable, no puedo desprenderme de mi oficio, las invasiones de las tribus que en el siglo V habían arrasado con el Imperio Romano. Así que, en una típica manía de profesor y de académico, consulté el diccionario de sinónimos en la palabra bárbaro. Esa lista debió prevenirme de lo que estaba a punto de suceder. Decía así: cruel, salvaje, inhumano, sanguinario, bestial, fiero, feroz, atroz, arrojado, esforzado, temerario, rústico, inculto, ignorante, grosero, tosco. Quedaba una pregunta pendiente: ¿era ese su nombre real o ella misma había decidido rebautizarse como una forma de apuntalar su esencia más apreciada? Por lo pronto, no podía responder a ese interrogante, lo único que podía hacer era acudir a la cita nocturna en los callejones donde quedaba la bodega en que esa extraña y fascinante mujer me estaba esperando para clarificar las hasta ahora incomprensibles líneas de mi destino. Llegué unos minutos antes de lo pactado. Era una bodega a 2 calles abajo de la avenida Caracas, relativamente cerca de las dependencias de medicina legal y de la pensión donde había vivido Rafael en San Victorino. Varias hileras de sillas plásticas aglomeraban una multitud de 100 o 120 hombres barbados, mechudos y con las ropas sucias que aguardaban la intervención de Bárbara, quien desde una pequeña tarima improvisada saludaba a unos y a otros con sus nombres propios. Me hice en la última fila, en un rincón donde tal vez lograra pasar inadvertido. Me había vestido con mis peores ropas para no llamar la atención.
Bárbara hizo un gesto para imponer silencio y enseguida la sala se calló, y los hombres miraron al frente para concentrarse en el discurso de esa extraña mujer que presidía una reunión clandestina en una bodega de un edificio derruido y medio abandonado. Bueno, está claro por qué estamos aquí, comenzó diciendo ella con su acostumbrada voz seductora y militar a la vez, porque nos cansamos de ser los pordioseros, los mendigos, los esclavos, los siervos y la basura de una sociedad que nos mira siempre con desprecio, como si no fuéramos personas, sino una enfermedad, un cáncer que ellos quisieran eliminar. Y algo está claro, nosotros no les interesamos, nuestra vida es poca cosa para ellos. Por tanto, solo hay dos caminos posibles, o nos dejamos aplastar y humillar, o nos rebelamos y decidimos enfrentamos a esta sociedad que tantos nos tiene. Si alguien quiere continuar siendo un miserable, bien puede retirarse de esta reunión. Nadie se movió. Perfecto, entonces ya empezamos a entendernos. Alguna vez yo también estuve como muchos de ustedes, viviendo en la calle, consumiendo vareta, bazuco, pepas o perico, bebiendo todos los días, con la sensación de que no valía nada, de que mi vida era una mierda, deseando morirme cada mañana. Pero encontré al maestro, encontré una voz que me enseñó a levantarme, a luchar, alguien que me devolvió la dignidad perdida. Y ojo, no les estoy hablando de religión, como muchos predicadores que llegan aquí para enseñarnos humildad y que nos sigan pisoteando como les dé la gana. No, les hablo de fuerza, de coraje, de hacernos sentir y de oponernos de igual a igual a aquellos que se creen superiores a nosotros, aquellos que nos llaman desechables, como si nosotros fuéramos objetos plásticos que se pueden tirar a la caneca. Piensen, reflexionen, y no permitan más que les escupan la cara. Para eso el Maestro nos ha dejado su mensaje, para liberarnos, para redimirnos de esta situación indigna y humillante. Y recuerden que Él fue uno de nosotros, que vivió también en la calle, que muchas veces no tuvo un pedazo de pan para llevarse a la boca y que sin embargo jamás permitió que los demás lo despreciaran o lo ofendieran. Y así, Sebastián, en ese tono de prédica y al mismo tiempo de batalla, de general que necesita entusiasmar a sus soldados para que en todo de sí en la próxima batalla, Bárbara siguió arengando durante unos 40 o 50 minutos. Después reclutó a los que decidieron inscribirse, los citó para una reunión más específica y, cuando yo estaba a punto de irme para mi casa, me tropecé de frente con Pedro, el discípulo y vecino de Rafael. No sabía que andaba siguiendo la palabra, me dijo sorprendido de verme salir de la bodega entre cartoneros y recicladores de basura. Me alegra que esté con nosotros. Renuncié a la universidad, fue lo único que se me ocurrió decir en medio del nerviosismo que me invadía el cuerpo debido a lo intempestivo del encuentro. Ahora trabajo con habitantes de la calle, siguiendo los pasos del maestro. Tal vez, aún no lo sé. Y entonces Pedro agarró del brazo a Bárbara, que pasaba a su lado, y le dijo en un tono formal y melodramático: Este es el sobrino del maestro, el que gentilmente nos entregó su palabra para que nosotros la difundiéramos por el mundo. Ayer nos vimos, sí, dijo ella volviéndome a taladrar con sus ojos de lechuza. En 5 huecos. Nos estrechamos la mano y sentí de nuevo que una corriente eléctrica me sacudía la espalda y los brazos. Luego Pedro se excusó y se despidió diciéndonos que tenía trabajo pendiente. Bárbara bajó un poco el tono de su voz y me dijo con esa dulzura reprimida que tanto me atraía: Espérame y subimos a la 10ª a comernos algo. No almorcé y ya me suena el estómago, asentí. La vi concretar a los hombres inscritos para la siguiente reunión, les advirtió que no podían hablar con la policía nada del asunto, que tuvieran cuidado, que había mucho infiltrado listo para delatarlos, les entregó una dirección y regresó a mi lado, me agarró del brazo y, como si fuéramos amigos de toda la vida, me anunció con una sonrisa perfecta que le daba a su rostro un aire infantil. Listo, vamos a buscar algo de comer. Pagas tú, ya te podrás imaginar el resto, Sebastián. Esa noche quedé atrapado por completo en su belleza, en su pasión por las ideas de Rafael, en su temple, en esa especie de luz que irradiaba cuando se enfrascaba en teorías que confirmaban la hipótesis de la cosa. Me habló de Kaczynski, de Cerzan, de Bey y de otros nombres que ahora no recuerdo. Yo estaba fascinado, transportado por el poder con el que se expresaba, emocionado por esa fe demoníaca que depositaba en sus ideas. Tú sabes bien, y te lo dije en mi carta anterior, que hasta ese día siempre había salido con mujeres académicas, universitarias, de clase media o media alta, que en el fondo sueñan con llevar una vida reposada, formar un hogar y alcanzar cierto reconocimiento en su profesión. Nada más. Pero una mujer como esta,
que recorre las calles del centro de la ciudad a pie en las horas de la noche, que anda entre indigentes y vagabundos, que lee dejando todo su ser en sus lecturas, que está dispuesta a pagar años de cárcel en El Buen Pastor con tal de medir la verdad de sus argumentos, eso era para mí demasiado. Jamás en mi vida me había sentido tan inútil, tan insignificante, tan poca cosa. Y quiero que entiendas bien mis sentimientos en ese momento. No es que el discurso no me pareciera un poco traído de los cabellos y que no reconociera en él un fanatismo peligroso e incluso criminal. Sí me daba cuenta de eso, por supuesto. Pero es que la pasión es siempre una actitud admirable, como el coraje, igual. Cuando alguien demuestra valor y un temperamento sólido frente a la adversidad, no podemos dejar de admirarlo, aunque esté equivocado, ese no es el punto. Tal vez el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza, por lo que lo acabo de ver, es la ejecución de Hussein en Irak. ¿Viste cómo lo insultaban mientras los verdugos, con capuchones negros puestos sobre la cabeza, lo preparaban para la ejecución? Se oían voces al fondo gritándole, retándolo, alegrándose por el sacrificio. Y Hussein, ya con la horca puesta en el cuello, contestó, los trató con desprecio, dijo que no le temía la muerte. Todos sabemos que el tipo era un dictador despiadado, un genocida, un criminal de la peor calaña. Pero esa fuerza, en un momento semejante, no deja de ser admirable. No tembló, no suplicó, no lloró, no se descompuso. Bueno, te hablo de algo así. Lo que me impactaba de Bárbara no era la solidez de sus conceptos, sino la energía de su vida en general, la confianza desmedida que depositaba en lo que hacía, sus ganas de cambiar el mundo fuera como fuera, a cualquier precio, incluso si ese cambio implicaba dejar su pellejo en plena lucha. De alguna manera me recordó lo que sentí cuando entré a la habitación de Rafael y vi sus libros arrumados, sus anotaciones, esa forma delirante y extrema de entregarse a la lectura, al saber, al conocimiento. Ya no hay gente así, Sebastián, o al menos en el mundo en el que yo me he movido, entre profesores e intelectuales de pacotilla. Yo estoy acostumbrado a las posiciones melifluas y pusilánimes, a las publicaciones para ascender en el escalafón, a las discusiones cuyo único objetivo es demostrar erudición y cultura. ¡Qué porquería! Pero alguien como Bárbara, temblando mientras hablaba, con los ojos encendidos de furia, dispuesta a irse a trompadas o a agarrarse a palazos con la policía por imponer sus ideas, alguien así yo no había conocido nunca. Y no olvides que yo no he sido maestro en la universidad privada, sino en la nacional, en una universidad pública. Pero las protestas de los estudiantes o sus marchas nunca tenían este tinte extremo, límite, de una persona que a cada segundo está bordeando la cárcel o la muerte. No sé si captas lo que intento transmitirte. En fin, sigamos. Recuerdo que después de comernos una carne asada con papas fritas y un vaso de jugo, Bárbara sacó un libro de un morral negro que cargaba al hombro. Era un texto pequeño de un filósofo francés que yo había oído nombrar pero que no había leído. La invadió. Con el libro en la mano, me dijo muy emocionada. Y si crees que exagero, que estoy perdiendo las proporciones del problema, entonces escucha esto, y bajó la mirada y empezó a leer. Las 3 personas más ricas del mundo poseen una fortuna total superior al Producto Interno Bruto conjunto de los 48 países más pobres del planeta. ¿Entiendes? 3 tipos son más ricos que 48 países del tercer mundo. Ahora pon atención a esto, supongamos que se quiera dar a toda la población del mundo un acceso cuantificable a los alimentos, a saber, 2.700 calorías diarias, así como al agua potable y a los recursos sanitarios básicos. La suma total necesaria equivaldría más o menos a lo que los habitantes de Europa y Estados Unidos gastan anualmente en perfumes. ¿Qué tal estos datos? ¿No te dan escalofrío? Y así, en este tono, Sebastián, se desarrolló toda nuestra primera entrevista. Estábamos en un restaurante popular donde entraban y salían trabajadores nocturnos y choferes de buses y de taxis que buscaban un café o un plato de sopa para calmar el frío. Cuando vi el reloj, era la 1 de la mañana. Bárbara estaba como si nada, como si fueran las 10 de la mañana de un día regular de trabajo. Mientras más la miraba y la escuchaba hablar, más me gustaba, más la deseaba, más la quería tener entre mis brazos. Era evidente que estaba enamorado de ella como nunca lo había estado de otra mujer, y lo sabía muy bien. Lo único que me rondaba la cabeza en ese momento era una pregunta que ahora o después tendría que hacerle, y que la hice, en efecto, esa primera noche, antes de despedirnos. La miré a los ojos sin agresividad,
con cierta ternura, y procuré que en el tono de mi voz no se notara la ansiedad que me embargaba. Bárbara, sabes bien que Rafael fue para mí, a lo largo de mi niñez y mi adolescencia, una persona muy importante. Fue el único pariente por quien en realidad sentí admiración. Ahora hace un rato, mientras te escuchaba hablar de él, me pregunté qué tipo de relación llevaste con él, si lo veías a menudo, si compartiste con él su vida cotidiana, si eres uno de sus discípulos cercanos, como lo es Pedro. Tragué saliva y me di cuenta de que la pregunta le disgustaba. No sé si percibió que detrás de mi aparente curiosidad ingenua, en forma socarrona, lo que realmente quería saber era si había sido su amante, si se había acostado con él, si ella era esa mujer que seguramente lo había acompañado en su mundo de sombras y tinieblas delirantes. Su respuesta no pudo ser más contundente. Voy a ser directa contigo porque sé que tarde o temprano estarás de nuestro lado, pero no quiero volver a hablar al respecto, y aquí tomó aire pausadamente, como dándose tiempo para encontrar las palabras correctas. De la misma manera que Jesús tuvo 12 discípulos, y una mujer que era su discípulo número 13 y el más cercano de todos, el Maestro me tuvo a mí. Me rescató de la calle, me liberó, y desde entonces estuve a su lado. Cuando sintió que estaba muy enfermo y que la muerte lo acechaba, me envió a Caracas a fortalecer los lazos con nuestro grupo de apoyo venezolano. Por eso murió solo y sin ayuda. De lo contrario, habría muerto entre mis brazos. Si no me gustara tanto mi nombre, me lo habría cambiado por el que en realidad me corresponde, María Magdalena. Bárbara dio por terminada la conversación, se puso de pie, pagamos la cuenta en la caja registradora entre los dos, se negó a que yo la invitara, y ya en la calle le anoté el número de mi casa y el de mi celular en un papelito, y le dije que me encantaría volver a verla. Ella sonrió con cierta camaradería, me dio un beso repentino en la mejilla y cruzó la avenida para tomar un bus hacia el sur. Como ya le habrás dado cuenta, a partir de ese día mi vida no tuvo ningún sentido si no era al lado de Bárbara. Nos acercamos muy rápido el uno al otro y empezamos a conversar todos los días, a compartir libros e información, a hacer trabajo de campo con los habitantes de la calle. Aunque yo no estaba inscrito oficialmente como parte de Proyecto Apocalipsis, era evidente que poco a poco iba simpatizando cada vez más con ellos y me iba radicalizando en la medida en que descendía a los niveles más bajos de la sociedad y veía tanta hambre, tanta miseria, tanta degradación. Era consciente de que la violencia no era la solución para los problemas económicos y sociales que vivía la mayor parte de la sociedad, pero tampoco era tan ingenuo como para no darme cuenta de que los métodos pacíficos, bondadosos y caritativos tampoco ayudaban a nadie ni llevarían a cabo ninguna revolución. Por decirlo de alguna manera, me mantenía en una línea intermedia, justo en el centro, aunque sabía que era una posición difícil de sostener y que con el paso de los días y las semanas se acercaba el momento de tomar una determinación, tendría que echarme para atrás o pegar el gran salto y convertirme en uno de los seguidores de mi propio tío. Ahora que leo tu carta veo que tienes muy claro que durante muchos años yo me escondí de la vida, le tuve miedo, y los libros fueron en realidad un escudo, una muralla que yo interpuse entre el mundo y la fuerza de mis pasiones. Hasta que sucedió lo de Rafael y ese muro se derrumbó y yo tuve que enfrentar la verdad, que hasta entonces había sido un cobarde que le tenía miedo a sentir, a comprometerme, a luchar, y que vivir implica dolor, sufrimiento, pérdida, abandono, impotencia, derrota, pero que precisamente por eso mismo la vida es maravillosa, por sus contrastes, por sus matices, por la gama tan variada de experiencias que cruzan nuestro espíritu hasta brindarnos esa plácida sabiduría que tienen ciertos adultos y que los demás se la envidiamos porque sabemos que es un tesoro, un patrimonio conquistado a punta de pasiones extremas. Quien pasa por la vida incontaminado y puro no merece haber estado aquí. Y tal vez lo que yo más deseaba en mi inconsciente era que algo o alguien me sacara de ese encierro idílico y me arrastrara por el fango de la vida real. Así que cuando conocí a Bárbara ese muro ya no existía y yo estaba a la intemperie. Había renunciado a la universidad, había cortado los lazos con mi pasado de profesor estable y respetado, y ya andaba por las calles en busca de un destino incierto que todavía no se manifestaba ni enviaba pistas. Bueno, y aquí entramos en lo que más trabajo me va a dar contarte, porque en el fondo de mí sigo siendo el tipo bonachón y candoroso que conociste. Pero en este episodio de una biografía que hasta entonces había sido tediosa y mediocre, no sé qué pasó dentro de mí y brotó de mi interior otro hombre, un individuo deseoso de correr riesgos, dispuesto a todo, un hombre temerario cuya mayor cualidad era el arrojo. ¿De dónde salió ese hombre? ¿Cómo nació? ¿De qué modo se fue manifestando en la cotidianidad? No lo sé, Sebastián, no estoy seguro de ello.
Lo único claro es que en el fondo de mi psicología, aunque hubiera vivido agazapada y bien escondida, había otra persona, y que cuando la descubrí me encantó dejar atrás al profesor timorato y ñoño que siempre se portaba bien con sus estudiantes y su círculo de conocidos. No, esa identidad ya me fastidiaba, la aborrecía y no pensaba permitirle que recobrara las riendas de esa existencia que hasta entonces había sido la mía. Todo lo contrario. Dejaría que ese nuevo ser tomara el control y dirigiera mi vida hacia derroteros imposibles de predecir. Bárbara vivía en un apartamento muy modesto en el barrio Santa Isabel, al sur de la ciudad. Al comienzo se entrenó con la misma pasión con la que emprendía cualquiera de sus actividades y fue una novia diligente, amorosa y llena de vitalidad. Luego, ya te lo contaré más adelante, la relación cambiaría y ella me inició en una sordidez afectiva, cuyos miles enfermizos me llevaron al desequilibrio emocional y la depresión profunda. Pero eso fue más adelante. En ese momento estábamos hasta ahora empezando a salir juntos, a dormir juntos, a trabajar, en algunos temas, juntos. Una noche llegué a su apartamento, entré imaginándome que íbamos a preparar la comida entre risas y abrazos, y me tropecé a Pedro sentado en un sofá pequeño junto a la ventana principal. En la atmósfera podía percibirse un hálito de intimidad, como si justo en los minutos anteriores a mi llegada ellos dos hubieran estado conversando y discutiendo temas relacionados con la célula y con sus actividades secretas, temas donde yo no cabía y que me convertían en un intruso, en un amigo cuya llegada no era bien recibida. También era casi seguro que en esa conversación mi nombre hubiera estado de por medio. No obstante, después de que Bárbara me besó en la mejilla, Pedro me dio la mano con amabilidad y me dijo de entrada, sin preámbulos, ni saludos iniciales: hermanito, qué pena que vaya al grano, pero no podemos esperar más. Usted ha sido un buen elemento y Bárbara asegura que está de nuestro lado, pero llegó el momento de demostrarlo, de tomar una decisión y confirmarnos si está dispuesto a combatir hombro a hombro con nosotros y seguir las palabras del maestro, que era sangre de su sangre. Esto lo dijo con una expresión pomposa y grandilocuente, o si más bien usted prefiera retomar su vida tranquila de profesional de clase media. Tenemos que estar seguros de qué lado está. No podemos esperar más. Miré a Bárbara y vi que tenía los ojos clavados en mí de una manera brutal, exagerada, como si de mi respuesta dependiera nuestra relación, el estrecho vínculo que habíamos creado en el último tiempo. Y era así, yo lo sabía muy bien, y no estaba dispuesto a perderla ni a dejar de verla. ¿Y qué tengo que hacer para que usted esté tranquilo, Pedro? No se trata de mí, contestó él con agresividad, levantándose y deambulando por el lugar con pequeños pasos que iban y venían como si se tratara de una marcha militar en un salón cerrado. No es personal, hermanito. Se trata de la causa, de saber si podemos contar con usted o no, si es un hermano nuestro, si cree en la posibilidad de cambiar este infierno, de vencer a la cosa. El problema es suyo, no mío. Bárbara dice que usted está de nuestro lado, los demás no vemos acciones claras, hechos que nos confirmen que en efecto es así. Ahora sí comprende, vuelvo y le pregunto, ¿qué tengo que hacer entonces? Hermanito, definamos bien las posiciones. Usted me habla con desdén, como si yo fuera un tramitador que le está exigiendo mariconadas. No, viejito, yo necesito saber si usted siente pasión por esto o no, si podemos confiar, si llegó el momento de entregarle información confidencial, si usted está listo y entusiasmado con la idea de participar en Proyecto Apocalipsis. A eso vine, por eso estoy aquí. Si no está muy convencido y lo aburre esta reunión, es mejor que lo diga de una vez, yo me largo, y aquí no ha pasado nada. ¿Estamos? Había olvidado que Pedro era tan directo, que con él era imposible hacer quites o amagues inteligentes. Era un tipo de hechos, de acción, y eso se lo había enseñado la calle, los años salvando el pellejo gracias a comportamientos radicales que no dejaban espacio para ambigüedades o interpretaciones. Los ojos de Bárbara seguían fijos en los míos. Había que jugársela a fondo, estaba claro. Mire, Pedro, si yo quisiera seguir en mi vida de profesor de clase media, como la llama usted, me habría quedado tranquilo, sin armarme líos ni complicaciones. Si me salí, si cancelé tantos años de vida académica, fue por algo, porque sufrí una crisis intensa que me arrojó a una nueva vida. Y si ahora trabajo con habitantes de la calle y con niños que viven en las alcantarillas de la ciudad, en el subsuelo, como ratas, también es por algo, porque en alguna forma la libreta de Rafael me mostró una realidad que yo jamás había vislumbrado. Y si ahora me veo con Bárbara, eso también significa algo. Yo no me la paso en centros comerciales,
en restaurantes elegantes ni en fiestas de gente de clase media o alta. No, yo estoy pendiente ahora todo el tiempo de cómo amortiguar el peso de este sistema sobre la gente más desprotegida. Así quería oírlo hablar, hermanito. Sin embargo, su expresión es muy clara. Hasta ahora usted solo ha querido amortiguar un peso. Lo que le estamos preguntando es si está listo para combatir, para destruir el sistema. La diferencia es grande y no tengo que explicársela. Por un segundo, Bárbara giró levemente el cuerpo y pude ver sus caderas, la curvatura perfecta de sus nalgas redondas y morenas. En la medida en que yo había empezado a hablar me fui envalentonando y decidí que no estaba dispuesto a alejarme de ella pasara lo que pasara, aunque me encomendaran volar la ciudad entera. Yo estoy harto de ver cómo el sistema continúa generando hambre, miseria y locura, dije con el ceño fruncido. Y ya tengo claro que a punta de buenas intenciones, de acciones caritativas o de conferencias intelectuales, el sistema no sufre ni siquiera un pequeño rasguño. Sé que la única forma es la acción directa, la oposición, la militancia. Así que dejémonos de discursos y vamos, ahora sí, al grano. ¿Qué hay que hacer? Como les demuestro que no tengo dudas de ninguna clase, Pedro sonrió por primera vez, Bárbara se relajó y la tensión en el ambiente desapareció. Bien, hermanito, bien, esa es la actitud. Yo sabía que este día tenía que llegar y que con usted la organización sería mucho más fuerte. No sabe cómo me alegra oír esas palabras pronunciadas así, sin dudas ni reparos. Al fin y al cabo, fue usted el que nos dio las palabras del Maestro y gracias a ello su mensaje perdurará a través de los siglos. Pedro hablaba a veces con ese tono mesiánico que le daba un aire religioso, como de predicador que está a punto de recibir una revelación desde el más allá. Aflora si entremos en materia. ¿Preparo un café para los tres? Interrumpió Bárbara con una ligera sonrisa. Listo, sí, confirmó Pedro mientras yo asentía. Bárbara sirvió agua caliente de una tetera que había puesto en el fuego previamente y preparó 3 cafés instantáneos. Bebimos para contrarrestar el frío nocturno que venía desde la calle. La cuestión es esta, Vicente, empezó a explicarme Pedro con su taza humeante entre las manos. Tenemos una información que es preciso aprovechar ya. En una antigua fábrica de la zona industrial se reúne el primero de cada mes un grupo de apostadores duros. Ya sabe, hermanito, altos ejecutivos aburridos con tanto dinero y que andan buscando adrenalina, experiencias límite. Apuestan millones y el que gane, además, sale con más plata de la que tenía cuando entró, luego la experiencia es doble. Llegan en sus lujosos carros y camionetas con 1 o 2 hombres de confianza, se quedan unas 3 horas y desaparecen por donde llegaron. Nadie sabe sus nombres, ni su edad, ni sus trabajos, nada. ¿Son millonarios anónimos en busca de una buena sacudida? ¿A qué apuestan? Pregunté yo adelantándome a la narración de Pedro. A eso voy, hermanito. Los que prepararon el lugar garantizan seguridad y silencio absoluto. Sin embargo, no pudieron evitar que nuestros hombres tomaran datos de las placas de los carros, que siguieran después a los concursantes y a los organizadores, que se infiltraran, que tuvieran toda la información bajo control. Pedro se pasó la lengua por los labios para humedecerlos. ¿A qué van estos canallas cada mes con sus maletines atiborrados de dinero? ¿De qué se trata el juego? Fácil, hermanito. Los organizadores buscan entre los jóvenes desesperados de los barrios marginales, entre los desempleados que están a punto de perder sus casas y sus apartamentos, entre los suicidas que llevan ya 2 o 3 intentos de matarse y que se mantienen en las salas de cuidados intensivos de las clínicas psiquiátricas en un esfuerzo por recuperar el equilibrio, entre los drogadictos callejeros que están al borde de la locura y la muerte, entre los enfermos de cáncer y de SIDA a los cuales les quedan pocos meses de vida. Esa es la gente que les sirve como concursantes. Nos enteramos porque a muchos de nosotros, en la calle, nos ofrecieron varios millones de pesos si participábamos. Por eso decidimos investigar. Bueno, les sigo contando. Luego los llevan, los aleccionan, los preparan, les dan sedantes para que aguanten la presión, y los ponen a jugar ruleta rusa por parejas, cada uno apuntándole al otro en la cabeza con un revólver cargado con una sola bala, como si fueran varias peleas de boxeo en una sola noche, solo que en vez de guantes y trompadas el público disfruta de disparos al azar hasta que uno de los dos cae al piso con la cabeza abierta y los sesos desparramados por el ring. No me diga que me toca jugar ruleta rusa, eso es demasiado, dije con la voz temblorosa. No, hermanito, ¿cómo se le ocurre que le voy a pedir una cosa así? Lo que sucede es que tenemos todo bajo control y queremos voltear la torta y dar un buen golpe.
En 3 semanas se volverán a reunir. Para ese día queremos que todos los concursantes estén de nuestro lado, que sepan que los muertos estarán esta vez entre los apostadores y no entre los concursantes, y mandar a todos esos cabrones engreídos y perfumados a chupar gladiolo. ¿Sí me entiende? Vamos a quebrar a todos esos hijueputas. A ellos les gusta este juego porque se trata de gente de éxito observando con alegría cómo se matan entre ellos los fracasados. Vamos a poner las cosas en su sitio y les vamos a llenar la cabeza de plomo. Te podrás imaginar, Sebastián, cómo me sentí cuando Pedro terminó su explicación. Varias ideas cruzaban por mi cabeza a alta velocidad y no sabía muy bien cómo enfrentar el asunto. Al fin me decidí por una de ellas. Listo, iba a trabajar para que las víctimas, esa noche, liquidaran a sus victimarios. Se trataba de justicia privada, algo horrible, sí, pero justicia al fin y al cabo. Si esos miserables algún día eran capturados y llevados a juicio, moverían todas sus influencias, y su dinero, tarde o temprano, los sacaría a la calle libres de todo cargo. Si ya habían asesinado a tantos inocentes, era justo entonces que murieran en el mismo juego que propiciaban. Algo me prometí, yo no dispararía ni una sola bala. ¿Y cuál es mi trabajo? Pregunté mientras en mi cabeza seguían rebotando ideas y sensaciones. Tenemos la lista de los próximos 12 concursantes, sus teléfonos, sus direcciones, sus datos familiares, todo. Ellos no tienen ni idea en qué se metieron, solo les dicen que tienen que jugarse el pellejo, que pueden morir, que antes de ir recibirán una buena suma por participar, y que si llegan a ganar regresarán a su casa multimillonarios. No saben más. Por eso cuando ya están en la fábrica, sentados en un asiento con un revólver apuntándoles a la cabeza y ellos a su vez apuntándole a un desconocido en la frente, se enferman, se orinan en los pantalones, se cagan, se vomitan, se desmayan, y por eso algunos de ellos tienen que sedarlos para que aguanten. Si no son capaces de subir al ring donde están los 2 asientos dispuestos, los guardaespaldas de los jefes les pegan un tiro en la nuca. ¿Qué hacen con todos los cadáveres después de terminado el juego? Pregunté de manera ingenua. Los queman en unos hornos antiguos que están en la misma fábrica. Por eso no quedan rastros. Lo que queremos es eliminar tanto a los organizadores como a los apostadores. Que caigan todos. Calculamos en total unas 30 personas, entre ellas los matones de turno y los encargados del horno y de limpiar las huellas. Supongo que lo me toca entonces es contactar a los futuros concursantes y prepararlos para el ataque. Exactamente. Toca visitarlos, contarles en qué se metieron, advertirles que ya no se pueden escapar y que lo mejor, entonces, es que esa noche defiendan su vida. Para eso hemos preparado un plan que consiste en llenar los revólveres de todos ellos de balas, y cuando empiece el primer combate todos deben comenzar a disparar contra el juez, los preparadores, el público y los porteros. Son 12 concursantes y cada uno tiene 6 balas en su arma. Hay que matar a 30 tipos más o menos, lo que nos indica que hay municiones de sobra. ¿Quién meterá las balas en los tambores? El que prepara los revólveres es uno de nuestros mejores hombres. Logramos infiltrarlo. Apenas cargue todo, saldrá por una puerta lateral con el pretexto de fumarse un cigarrillo y desaparecerá de la escena. Lo enviaremos fuera del país por si acaso. ¿Qué va a pasar después con los 12 tipos? Los reclutaremos. Los que quieran trabajar para nosotros podrán hacerlo. Los que no, que regresen a sus casas y hagan lo que les dé la gana. Después de contactarlos y de hablar con ellos, ¿debo llevarlos a algún lugar especial? Sí, hermanito, tenemos que reunirlos a todos y preparar bien las cosas. No podemos dejar nada al azar. Si quiere, empezamos entonces mañana. Nos vemos aquí, en el apartamento de Bárbara, revisamos la lista y el perfil de cada uno de los tipos, y le entrego los datos para que comience a visitarlos y a explicarles el plan. No tienen salida, hermanito, así que no creo que nos presenten problemas. O colaboran con nosotros para salvarse, o les pegan un tiro. Listo, Pedro, mañana nos vemos aquí, a la misma hora, por la noche. Eso, yo también prefiero por la noche. Pedro se puso de pie, me dio la mano, se despidió de Bárbara con un apretón de manos, le noté en ese gesto el respeto que sentía por la mujer que había sido de su maestro, y salió deprisa de allí, mirando hacia los lados primero, con esa paranoia que lo caracterizaba, como si lo estuvieran persiguiendo y en cualquier momento lo fueran a matar. Bueno, quizás sí era así y yo no estaba enterado. Apenas dobló la esquina, Bárbara se me lanzó a los brazos y empezó a cubrirme la cara de besos.
Me dijo que se sentía orgullosa de mí por participar en el proyecto, que estaba feliz de saber, además, que era el sobrino del maestro. Utilizó la palabra con esa admiración casi religiosa que le indicaba a uno que debía ir con mayúscula, y que de ahora en adelante nuestro amor estaba bendecido por la lucha en contra de la cosa. Yo, si debo ser sincero contigo, ya ni siquiera estaba enamorado, Sebastián, sin oído, perdido, embrutecido de pasión. El cuerpo de Bárbara, su altivez felina en el acto sexual, sus caricias, la manera como me jalaba el cabello, sus posiciones insinuantes en la cama, los gritos y los gemidos que emitía durante sus sucesivos orgasmos, todo me tenía loco, transportado a una dimensión en la que nunca pensé que iba a estar, una dimensión donde la vida era una fuerza misteriosa que se expresaba en pulsiones avasallantes que dejaban atrás cualquier asomo de lucidez y de mesura, que hasta entonces, de manera tediosa, habían sido las marcas imborrables que llevaba mi pasado. No, con Bárbara me sentía pleno, a tope, lanzado a un torbellino de sentimientos que me inundaban por dentro de una energía hasta entonces desconocida. Y lo más extraño de todo es que después de acostarnos juntos ella se quedaba así, desnuda sobre la cama, y entonces empezaba a hablarme de planes de ataque, de ideas para derrotar a los que gobernaban el sistema para su propio beneficio, me hablaba de armas, de cifras de dinero para financiar entrenamiento militar y cosas así. Y a mí me parecía mentira que de un momento a otro mi vida hubiera tomado un giro tan inesperado que yo estuviera ahí, con una terrorista preciosa entregándome toda su ternura mientras planeaba, afuera, destruir ese mundo que nos contemplaba por la ventana. Era, ¿cómo decirte?, cinematográfico, estético, como si de pronto el profesor universitario abúlico y predecible se hubiera convertido en un aventurero intrépido dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo. Y después de haber sido el hombre murciélago en brazos de una delincuente hermosa y fatal, no tenía la menor intención de regresar a ser Bruno Díaz. Si entiendes por lo que estaba pasando, lo que sentía, la forma como fui cayendo en un pozo del cual, después, iba a ser muy difícil escapar. Lo único que le pido mientras lees estas palabras es que me trates con indulgencia, que no me juzgues con severidad, y que más bien te apiades de ese loco que no tenía ni idea de lo que hacía ni del peligro que iba a correr al aceptar semejante encargo tan descabellado. A la noche siguiente, en efecto, Pedro me entregó en casa de Bárbara la lista y me dio algunas indicaciones sobre cada uno de los sujetos. Me sorprendió que en la lista aparecieran 2 mujeres. Pedro me dijo que ocasionalmente había concursantes mujeres, pero que nunca sobrepasaban los 25 años de edad y que por lo general eran drogadictas o enfermas, decía en su fase terminal. Como me memoricé esa lista para no llevar evidencias conmigo, te transcribo los nombres y algunos datos de los 12 concursantes, para que te hagas una idea del tipo de persona que debía contactar y preparar para una contraofensiva. Jaime Sandoval, alias El Gordo, un antiguo plomero que vivía en el barrio 12 de octubre y que sufría de ataques de esquizofrenia en los cuales ciertas voces le anunciaban el fin del mundo. La familia lo había abandonado hacía varios años y el tipo dormía en un lote vacío, entre cajas y cartones, y cuando entraba en trance recorría el barrio pidiéndoles a los vecinos que se confesaran, que se arrepintieran de todos sus pecados porque el fin estaba cerca y porque muy pronto llegaría el castigo y todos morirían entre tormentos atroces y grandes sufrimientos. Carmenza Suárez, de 24 años, una joven con un cáncer de médula ósea en estado muy avanzado, que había perdido una tutela para que el Seguro Social le suministrara una dosis diaria de morfina para el dolor, y que en consecuencia se la pasaba en una cama quejándose todo el día y desesperada por los cólicos y las punzadas que le recorrían el cuerpo entero. Alberto Rico, de 20 años, adicto al bazuco desde los 11 años de edad, habitante de la calle que había dejado avanzar una sífilis no tratada a tiempo y que en los últimos meses había sufrido ataques y desmayos como resultado de gomas sifilíticas, es decir, de grandes condensaciones de la enfermedad que se le habían instalado ya en el cerebro. Cristian Monroy, un pintor de 27 años que vivía en La Perseverancia y que había presentado ya varias veces un típico cuadro suicida. Se había arrojado desde un puente, se había envenenado, se había cortado las venas, y en ninguno de los intentos había tenido éxito. Varias reclusiones en clínicas psiquiátricas dejaban en claro que los médicos no encontraban un tratamiento que surtiera efecto en él. Debo aclararte que cuando visité a este joven, en su estudio, me sorprendí de su talento y de la fuerza de sus cuadros. Era una pintura inusual, de ritmos y colores entremezclados a gran velocidad, como si él luchara en contra de unas potencias del caos que intentaran apropiarse de sus lelas sin su consentimiento. Al final, el cuadro era la constatación de ese choque entre la forma y la disolución, entre el orden y la entropía. Además, me encantó su austeridad,
su encierro monacal, la vieja historia del artista solitario que lucha en medio de sus obsesiones para imponer una nueva belleza, conmovedor. Acababa de tomarse una sobredosis de pastillas para dormir, pero una vecina lo había salvado llamando una ambulancia y llevándolo al hospital para un lavado gastrointestinal. José Ricaurte, alias Pepe Plomo, un antiguo obrero de la construcción que en una borrachera había asesinado a su mujer por celos. Acababa de salir de la cárcel modelo después de purgar 10 años de prisión, y la culpa, intacta, no lo dejaba en paz y había terminado, otra vez, arrastrado de bar en bar y de tienda en tienda, siempre mendigando unas cuantas gotas de alcohol. Vivía en una pieza en el barrio Las Cruces. Jesús, Chucho, Quintero, el único del grupo que sabía de qué se trataba el juego porque ya había participado una vez. Era un antiguo empleado de una fábrica de gaseosas a quien un grupo de atracadores y apartamentero le había asesinado a su familia, su mamá, su mujer y sus 2 hijas pequeñas. Desde entonces su vida no tenía sentido, había subido depresiones agudas y deseaba por encima de todo morirse, pero no tenía el valor suficiente para matarse. Era el típico jugador de ruleta rusa, el hombre que busca morir en manos de otro, y para el cual su contrincante no es un enemigo, sino un salvador. Su objetivo no es ganar, sino perder. Por eso era tan peligroso. María Espinosa, una prostituta de 23 años del barrio Santa Fe, a quien la Secretaría de Salud tenía lidiada como una de las pacientes más peligrosas de la ciudad porque había contagiado de SIDA a más de 1000 hombres por todo el país. Le habían transmitido la enfermedad en un burdel y desde entonces ella, en venganza, se había dedicado a esparcir el virus de un cuerpo a otro. Había perdido una tutela para que el CISBEN le cubriera el cóctel de nuevas drogas para la enfermedad, y entonces, vigilada y sin licencia para trabajar, estaba dispuesta a todo con tal de ganar una buena suma que protegiera a su hija de 6 años antes de morir. Una nota a pie de página me advertía que debía mantenerme a raya porque María se le insinuaba a cualquier hombre que tuviera al frente. Enrique Salamanca, el único intelectual de la lista, un antiguo viajero y marino anarquista que detestaba cualquier tipo de autoridad, soltero y sin hijos, y que había vivido de una fortuna heredada de su familia. Ahora, ya viejo y achacoso, estaba empezando a sufrir de un Alzheimer progresivo y le producía horror el verse al final de sus días como un anciano estúpido y bonachón. Lo cuidaba una enfermera y el viejo, desde el fondo de una casa en Teusaquillo, se la pasaba pidiendo a gritos un revólver para matarse. Carlos Leguizamo, alias, el monstruo, un mendigo de oficio de 60 años que había contraído la lepra desde muy joven y que tenía la cara y las manos deformadas. Para empeorar las cosas, un bus lo había embestido mientras él pedía limosna en un semáforo. Su rostro había quedado irreconocible, como una masa amorfa, y había perdido un riñón y medio pulmón. Aseguraba que seguir vivo era una tortura, un suplicio, y ansiaba, por encima de cualquier otra cosa, morirse y terminar con semejante pesadilla. Alcides Arévalo, un muchacho de 20 años que era un caso clínico sin explicación alguna. Luego de un golpe que había sufrido en el cerebro a los 12 años de edad, Alcides se despertó un día en la clínica y lo único que veía por todas partes eran zanahorias. La cama era una zanahoria, las cortinas eran zanahorias, el termómetro era una zanahoria, los médicos y las enfermeras eran zanahorias parlantes y él mismo era una zanahoria que estaba enferma. Durante años le hicieron varias cirugías y lo intoxicaron con drogas psiquiátricas de última generación, pero nada, el mundo a su alrededor no era más que una gigantesca plantación de zanahorias. El joven ya no podía más y lo único que deseaba era morirse. Seguramente, si hubiera tenido que jugar ruleta rusa sentado en el ring de esa fábrica abandonada, en el momento final lo único que habría visto sería una zanahoria apuntándole a la cabeza con otra zanahoria. Nada grave. Peter Graham Gutiérrez, el único extranjero del grupo, un exsoldado norteamericano de origen panameño que había participado en la guerra de Irak y que una noche, siguiendo instrucciones que le ordenaban entrar a un edificio y eliminar a todos los sujetos que allí habitaban, había ingresado por una ventana a la construcción y, creyendo que se trataba de terroristas peligrosos, había disparado a una fila de bultos que dormían en la oscuridad. Cuando llegaron sus compañeros y encendieron las luces, descubrieron que era una escuela humilde que hospedaba a 50 niños huérfanos y desamparados en medio de la guerra. Peter estuvo en tratamiento psiquiátrico pero nunca se recuperó, y había terminado deambulando por las calles bogotanas en busca de todo tipo de drogas y estimulantes que le hicieran olvidar quién era y qué había hecho. Ya no aguantaba más y lo único que quería era pagar sus errores con su propia vida. Un concursante de primera línea para los apostadores,
El último de la lista era Pastor Socarrás, alias Chicholina, con esa ortografía aparecía en su expediente policial, un transexual que se había mandado operar por un estafador profesional que solía suplantar a un médico experto en cirugía estética. Cuando salió del consultorio su cuerpo era un pegote que empezó a inflamarse hasta que sus compañeras de oficio lo llevaron al hospital, donde estuvo 3 meses entre la vida y la muerte. Cuando salió era un espantapájaros enfermizo y miserable que no tenía un centavo, y que para vivir se vio obligado a atracar en las horas de la noche a transeúntes desprevenidos. Decían que no tenía que usar ni cuchillo ni revólver, pues con su sola presencia la víctima quedaba aterrorizada y entregaba en segundos hasta los zapatos. Chicholina quería recoger una fortuna para volver a operarse o morirse de una buena vez. Bueno, Sebastián, después de conocer la lista te podrás imaginar lo que fue visitar a estas personas, verlas a los ojos, hablar con ellas, sentir de cerca su sufrimiento y reclutarlas para que en lugar de treparse a un rin a asesinar o ser asesinado, decidieran más bien eliminar a los sujetos que les tenían preparada semejante emboscada. Y aunque te parezca mentira, no fue fácil convencerlos, pues a muchos de ellos no les disgustaba del todo la idea de hacerse millonarios o de morirse jugando ruleta rusa. Todos ellos estaban al límite y habían cruzado hacía tiempo esa línea sutil del instinto de supervivencia. En el caso de Chicholina, por ejemplo, nos encontramos en la pensión donde vivía, en la calle 17 con carrera 17, un antro de expendedores de bazuco, ladronzuelos menores y prostitutas enfermas. Me recibió en su cuarto y su solo aspecto me aterrorizó. Tenía un pómulo casi el doble del otro, la nariz ancha y torcida, la quijada salida hasta el punto de deformar la pronunciación de las palabras, la frente abultada, como si un tumor creciente estuviera a punto de romper la elasticidad de la piel en esa zona, los ojos achinados y penetrantes, y el cuerpo en ese punto medio entre lo femenino y lo masculino, andrógino, pero con el inconveniente de que en el caso de Chicholina ninguna forma alcanzaba su plenitud, su realce, y entonces lo masculino estaba inconcluso y lo femenino maltrecho, lo que dejaba al final una impresión de monstruosidad. El impacto era tal que uno tenía que hacer mucho esfuerzo para tenerlo cerca y no salir corriendo o empezar a suplicar piedad, porque en el fondo de esos ojos rasgados no había bondad ni perdón, sino ira contenida, furor, y una especie de sexto sentido le indicaba a uno que en cualquier momento esa bestiaría se lanzaría sobre lo que encontrara en su camino para saciar su sed de venganza y sus ansias de lastimar a alguien, lastimarlo así como lo habían lastimado a él con un bisturí, inyectándole ceras y materiales de pésima calidad. Le expliqué a Chicholina de qué se trataba la contratación de que había sido víctima y se sonrió con desprecio. Me tienen sin cuidado sus consejos, dijo mostrando en una sonrisa macabra sus dientes afilados y en desorden. El problema es que usted cree que yo no me quiero morir y que al salvarme me está haciendo un favor. Se equivoca. Ganarme varios millones de una sola sentada o morirme son las únicas opciones que me quedan. Míreme bien, sin pudor, sin vergüenza. Obedecí y lo contemplé de arriba abajo. ¿Cuánto tiempo cree que aguantaría usted en este cuerpo? Siguió diciendo en un tono neutro, como dejando a un lado cualquier pasión que pudiera contaminar su pretendida objetividad. ¿1 año? ¿2? Yo llevo 7 años y ya no doy más. Así que le agradezco su buena voluntad, pero mejor devuélvase por donde vino. Tuve que explicarle todo el panorama, decirle que entraría a trabajar para Proyecto Apocalipsis y que en cada trabajo se ganaría una fortuna, que la organización se encargaría de ella a través de alguno de sus médicos, que lo mejor que le podía pasar era formar parte de un grupo de personas como ella. Sabía que si utilizaba el pronombre masculino me echaría a patadas, y no seguir así, sola, retirada de los demás y llenándose de odio cada día más. Por fin logré convencerlo y me dio su palabra de que asistiría a la reunión con Pedro y con los demás concursantes el día pactado y en el lugar establecido. Lo mismo me sucedió con Peter Graham Gutiérrez, el soldado de origen panameño que había estado en la guerra de Irak. A los 20 minutos de conversación, el tipo se descompuso y empezó a temblar. Su voz era una súplica que venía de un agujero muy profundo. Creo que se equivocó de persona, dijo con su acento norteamericano. Este mundo al que usted me quiere traer de regreso ya no me interesa. Dejó de interesarme esa noche, cuando entré en esa escuela y disparé mi arma contra niños indefensos que estaban allí refugiados y esperando ayuda internacional. Los maté a todos y maté también a sus 2 maestras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no fue un caso aislado, que no era raro que nos dieran órdenes de ese tipo. Otros amigos míos mataron ancianos, profesores públicos o amas de casa que estaban reunidas para buscar soluciones a los problemas de sus barrios. Daba igual.
Todos eran enemigos, todos eran despreciables, todos eran blancos de nuestras armas. Y ese horror continúa intacto y yo fui parte de él. Por eso le digo que se equivocó de persona. Váyase con sus discursos salvadores a otra parte. Tuve que explicarle que matándose continuaba con su lista de bajezas porque esa era la salida más fácil, que era cobarde no intentar ayudar a otros, no hacer nada por otros, que si había llegado hasta esta ciudad era por algo, porque tal vez aquí existía la posibilidad no de redimirse, porque lo que había hecho no tenía redención, sino de equilibrar un poco tanta perversidad y tanta vileza. ¿No sueña con castigar a quienes dieron semejante orden? Le pregunté con la voz calmada, sin alterarme. Pues los hombres de los que le estoy hablando son iguales a los militares que le ordenaron disparar sobre esos niños, están hechos de la misma madera corrupta y podrida. Y piense en algo, Peter, si no hace nada será cómplice otra vez de la misma ralea, de la misma porquería que ahora tanto aborrece y desprecia. Así, Sebastián, tuve que recurrir a 1000 estrategias para poder reclutarlos a todos y convencerlos de que lo mejor era eliminar esa noche a los que tenían todo preparado para eliminarlos a ellos. El desgaste emocional que sufrí a lo largo de esas semanas fue descomunal, gigantesco, pero el hecho de tener a Bárbara junto a mí me reanimaba y me estimulaba a continuar buscando a esos 12 sujetos para quienes la vida no era más que un lodazal maloliente del que era mejor salirse cuanto antes, aunque para ello fuera necesario recibir un balazo en la frente. Ahora, te preguntarás si yo estaba convencido de lo que decía, si me parecía en efecto una buena solución, si en el fondo de mí creía que era lo correcto. Lo normal en un ciudadano habría sido informar a las autoridades y dejar que se hiciera un operativo para capturar a estos criminales, pero no planear a sangre fría una matanza privada. Pues déjame decirte que después de andar entre gente de la calle, entre habitantes que lo han perdido todo, después de visitar barrios marginales y comedores comunitarios, uno tiene la impresión de que la ley se ejerce solo en una vía, como un mecanismo más de control, como una forma de mantener a los oprimidos en su sitio. Es difícil ver que la ley se ejerza hacia arriba, hacia los terratenientes que expulsan campesinos, hacia los políticos que desde años llevan recibiendo dineros de los narcotraficantes, hacia los grandes empresarios que pactan y negocian con los paramilitares. No, Sebastián, la ley no está diseñada para tocar a los grandes, sino para mantener el orden. ¿Qué orden?, se pregunta uno. El orden de un capitalismo que está montado para machacar a grandes multitudes en beneficio de unos pocos. Y no me estoy justificando, no, yo sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era algo censurable y punible, por supuesto, no puedo mentirte a ti, mi mejor amigo, y decirte que creía que preparar asesinos era una acción loable y meritoria. No, viejo, yo sé que estaba mal, que me encontraba metido en un berenjenal del cual no iba a poder salir después fácilmente, pero tampoco te voy a confesar ahora que estoy arrepentido y que yo, el tipo bueno, el cándido profesor de sociología, el hombre justo y ecuánime, anda por el mundo arrepentido y cargando una culpa atroz. ¿Qué va, Sebastián? Al otro lado lo que hay es una masa de miserables explotadores y pervertidos que siguen disfrutando de sus riquezas corruptas y conseguidas a punta de bajos salarios, hambre y explotación permanente. Haberles propiciado un buen golpe no me genera ningún arrepentimiento. ¿Para qué voy a venderte una imagen falsa de mí? Lo que sí me interesa contarte es que mientras contacté a los 12 concursantes, una noche en que entré en el apartamento de Bárbara gracias a unas copias de sus llaves que ella misma me había dado, encendí su computador personal para preparar un informe de lo sucedido hasta ese momento, y de pronto, sin que yo hubiera hurgado en sus archivos personales ni nada parecido, se abrió una ventana con el correo reciente de un hombre de 43 años, Genaro, que le decía a Bárbara que la noche pasada había sido extraordinaria, que le había encantado descubrir que ella era tan buena en la cama, y que jamás se había comido un culo tan rico y excitante como el suyo. Frases así, ya me entiendes, vulgares, pornográficas, que hablaban de las 1000 poses que habían disfrutado entre los dos y que mostraban a una Bárbara indecente, lúbrica, inclinada a bajos instintos que practicaba como una puta que en realidad disfruta su trabajo. No supe qué hacer y me quedé inmóvil, leyendo y releyendo toda esa andanada de escenas sexuales que me dieron mareo. No quise revisar si había respuesta por parte de ella o no, pues la verdad es que con solo ese mensaje ya me podía imaginar el resto. Bárbara, la mujer seria y aplomada que estaba luchando por unos ideales de justicia y equidad, era en verdad una cualquiera que jugaba con mis sentimientos con una facilidad que me dejaba sin aire y con dolor de cabeza. Pero lo peor de todo, viejo,
lo que no supe cómo manejar porque era la primera vez que una mujer me sometía a una experiencia semejante, fue que me cité releyendo el mensaje, que tuve una erección plena y que el solo hecho de imaginármela en brazos de ese desconocido que la trataba como a una zorra me producía una turbación incitante y agradable, como si a través de las palabras del otro yo empezara a desearla de manera transitiva, es decir, deseándola por medio del deseo ajeno. Si hubiera estado en mi apartamento es seguro que me habría masturbado para calmarme, pero en casa de Bárbara me daba miedo que ella entrara y me encontrara en esas. Apagué el computador y me concentré en preparar algo de comer. Cuando ella llegó no le dije nada y fingí cansancio debido a la dificultad de las entrevistas de ese día, pero cuando la vi bajarse los pantalones para entrar al baño recordé las palabras de ese amante secreto llamado Genaro, esas palabras que hablaban de un culo rico y excitante, y de cómo le gustaba a ella que la penetraran por detrás, y entonces, con la cabeza transportada a las escenas que evocaba ese mensaje, entré en el baño y empecé a besarla, a acariciarla, a decirle cómo estaba de buena, cómo me gustaba ese trasero abultado y moreno, y la recosté contra el mueble del baño, le unté un poco de crema y la penetré por el culo mientras miraba en el espejo mi cara deformada y sudorosa, los ojos bien abiertos y el gesto de rabia y desesperación que me transformaba en un simulacro de mí mismo. Cuando terminamos, ella se dobló y cayó de rodillas sobre el piso. ¿Qué diablos es esto?, dijo ella con la voz ahogada en un gemido, pero sonriente, divertida. ¿Nuevas técnicas? ¿Dónde estás aprendiendo a violar tan rico? No sé, lo siento, me excusé agarrándome de las paredes para no caerme. Tenía tantas ganas de poseerte así, sin preámbulos. Te está sentando bien hablar con esa gente, afirmó ella mientras se ponía de pie. Pero debes tener cuidado, porque cualquier día comienzas a conocer lo peor de ti. No sabía hasta qué punto se iban a cumplir sus palabras. Lo cierto es que no le dije nada del mensaje que había descubierto y a partir de entonces me dediqué a vigilarla, a seguirle los pasos a ver con quién se metía, y si tenía solo ese amante furtivo o éramos varios los que nos dejábamos arrastrar por su cuerpo voluptuoso y su personalidad avasalladora. No te voy a cansar con el relato de un novio celoso y angustiado, pero lo que descubrí fue demoledor. Bárbara no solo me tenía a mí, y no solo se movía en ese ambiente de gente callejera y marginal, sino que tenía varios hombres de distintas clases sociales con los cuales se acostaba y mantenía relaciones sentimentales. Uno de ellos era un taxista con el que varias veces la vi entrar a moteles en la avenida El Dorado, muy cerca del aeropuerto. Se besaban entre el carro, se acariciaban y ella tenía con él demostraciones de cariño que nunca le vi conmigo. También una noche amarga, en la que tuve que beber para aguantar el frío, la soledad y la desilusión, lo seguí hasta el mirador de la Calera, y en un recoveco, protegidos por unos ramales y un bosque de pinos, vi como el taxista le subía la falda y le quitaba unas tangas color verde limón y la poseía contra el carro de pie, agarrándola del pelo y besándola con pasión, como si quisiera devorarla y al mismo tiempo ser devorado. Ella gemía, correspondía a los besos y se dejaba hacer entre frases lujuriosas que me taladraban los oídos en medio del escondite desde el cual los estaba vigilando. Le gritaba, métemelo, húndemelo todo, y en varias oportunidades yo no sabía si taparme los ojos o los oídos para dejar de sufrir. Pero también, y en esto reside la mayor contradicción de esas sensaciones que yo estaba empezando a experimentar por primera vez, debo confesarte que era un sufrimiento que escondía una dosis de placer, pues no podía dejar de excitarme y de desearla cada día más. Menos mal que no había vendido mi viejo Volkswagen, y entonces, escondido en mi cacharro y con el motor y las luces apagadas, con la mano entre el pantalón, me masturbaba muchas veces con los ojos llenos de lágrimas y murmurando el nombre de Bárbara entre la oscuridad. Otro amante era un ejecutivo español de unos 50 años, elegante, distinguido, que vivía en el country en un penthouse que debía costar una millonada y que la sacaba a restaurantes de comida internacional bien vestida y maquillada. Logré comprar al portero del edificio y el tipo me dijo unas palabras que me aniquilaron. No sé muy bien, jefecito, qué es lo que hacen en ese apartamento, empezó a relatarme el celador mientras contaba los billetes que yo acababa de entregarle. Pero varias veces los vecinos han llamado a quejarse porque la joven grita y dice que no más, que no puede más, como si la estuvieran maltratando. Una noche salieron de un bar de striptease masculino y contrataron a uno de los modelos. Cuando el muchacho, que apenas tendría unos 25 años, se subió a un taxi hacia las 4 de la mañana, lo seguí trepado en mi escarabajo amarillo. Vivía en el centro, en un edificio modesto cerca de la calle 26. Lo abordé antes de que entrara y primero intenté sobornarlo como había hecho con el portero.
Él se negó y dijo que la relación con sus clientes era confidencial. Entonces recordé que en la guantera tenía un revólver viejo que nos había entregado uno de los recicladores de basura que ahora la fundación protegía en una finca solariega. Lo saqué en cuestión de segundos y se lo puse en el estómago. Estaba desocupado, pero él no lo sabía. Le ordené que se subiera al carro y el muchacho casi se pone a llorar. Me suplicaba que no lo matara, que por favor, que él no tenía la culpa, que lo habían contratado. Lo hice subir a las malas y con el cañón del arma en la sien le dije que me contara con detalles lo que había pasado en ese apartamento. Me contó que el español tenía una especie de columpio donde amarraba a Bárbara y la golpeaba con látigos de piel, con correas y con palmadas fuertes que la excitaban hasta el paroxismo. Que lo habían contratado para que penetrara a Bárbara por delante mientras el español la penetraba por detrás y entre ambos la golpeaban. Que todo había sido con el consentimiento de ella y que, apenas habían terminado, ella había afirmado entre besos y caricias de gratitud: nadie me había hecho venir tantas veces ni sentir tantas cosas juntos. Le dije al joven que se bajara del carro y puse en marcha el motor. No alcancé a andar 3 cuadras cuando tuve que parar en una calle oscura y me masturbé pensando en cómo Bárbara había gozado entre los dos hombres, penetrada por ambos lados y viniéndose al tiempo con esos dos amantes que seguramente se movían a un ritmo frenético mientras eyaculaban dentro de ella. Estaba como loco, Sebastián, perdido por completo en el laberinto de unas pasiones extremas y enfermizas. Y lo peor es que no veía por ninguna parte cómo podía salir de ese agujero inmundo por el que me había precipitado poco a poco y sin darme cuenta. Al contrario, cada día me hundía más y a mi alrededor solo percibía la sordidez de unos instintos que nunca sospeché que habitaran dentro de mí. Había dejado de ser el profesor bien intencionado y rutinario que vivía pensando en sus estudiantes y en sus artículos universitarios, y me había convertido en un animal apestoso que recorría las noches bogotanas hundido hasta el cuello en perversiones de la peor calaña. Y ese camino de descenso tenía un nombre que solo hasta ahora entendía en su verdadera dimensión: Bárbara. No aguanté más y me enfermé. Una noche caí en cama con 40 de fiebre y unas pesadillas recurrentes me recordaban a Bárbara entre orgías gozando de su cuerpo y de los cuerpos de los hombres que la rodeaban. Me levantaba, intentaba golpear en la cara a esos fantasmas que, desnudos, la tocaban, la besaban y la penetraban, pero entonces me daba cuenta de que estaba alucinando, que en la habitación no había nadie y que todo era producto de mi imaginación enferma y atormentada. Bárbara llegó a mi apartamento para cuidarme y entonces las imágenes se recrudecieron, tomaron más vigor, y yo seguí luchando en contra de esos seres de aire que querían arrebatarme al gran amor de mi vida. Cuando la fiebre bajó, gracias a las pastillas que Bárbara me había traído de la droguería, ella estaba seria y, sentada en una butaca al lado de mi cama, me dijo escuetamente: creo que tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Pasó algo? Pregunté intentando poner mi mejor cara de imbécil. Esperemos a que te recuperes y conversamos con calma, afirmó ella condescendiente, sin ánimos de pelear conmigo. Al día siguiente recuperé la salud y pude tomar un baño y comer abundantemente para recuperar las fuerzas perdidas. Fue entonces cuando Bárbara me interpeló de frente y me puso contra la pared. Era de noche, lo recuerdo bien, y acabamos de preparar una carne asada y una sopa de verduras. Con la mayor tranquilidad, sin perder el aplomo, se fue al ataque sin contemplaciones, así como era ella. Está claro que tú conoces cosas de mi vida privada y no sé cómo te enteraste. Espero que no me hayas estado vigilando. Sería una gran desilusión. La miré a los ojos y pude descubrir que no estaba furiosa, sino desencantada, como si lo grave de la situación no fueran sus acciones, sino las mías. Era el colmo. No quiero ahora que le des la vuelta a esto y que yo termine como el culpable, cuando la verdad es que he sido el agredido a lo largo de este tiempo, dije sin amedrentarme, dispuesto a dar la batalla. Si con la habilidad de siempre tú te presentas como la víctima y yo como el agresor, entonces no podré pedirte explicaciones y lo que tendré que hacer es presentar unas disculpas, lo cual me parece un poco torcido, la verdad. Por no decir cínico. Mira, Vicente, tú eres un buen tipo, pero no estás entendiendo nada. A mí no me interesa sentirme como la víctima de nada. Y no quiero torcer nada a mi favor. Quiero poner las cartas sobre la mesa y aclarar este juego. Eso es todo. Ah, esto es un juego. Hasta ahora me entero. Es una forma de hablar. Deja las susceptibilidades, que tú no eres una señorita histérica. Listo, bajemos las cartas. Yo me enteré por accidente de que tienes otras relaciones, y después, por unos celos que te parecerán ridículos e inmaduros, averigüé si estaba en lo cierto,
Y sí, supe de tus otros amantes y me volví mierda, me desesperé y llegué hasta el punto de enfermarme, como te pudiste dar cuenta. Bárbara respiró pausadamente y noté que sus ojos empezaban a adquirir tonalidades violáceas, como cuando les hablaba a los habitantes de la calle de la cosa y sus peligros. Vicente, lo que está en juego aquí es tu manera de entender la lealtad y qué es lo que buscas cuando te acercas a una mujer. Si para ti conceptos como pureza, castidad y virginidad son importantes, son virtudes que te atraen en una mujer, significa que estás bajo el poder del mito mariano, esto es, que como a la mayoría de los varones occidentales te gustan las mujeres que te recuerden a la Virgen María. Y ahí el problema es tuyo, no mío, porque yo te dije desde el principio que era la otra María, la Magdalena, y nunca te prometí fidelidad, ni hice votos de castidad por tu amor, ni me presenté como una mujer abnegada que quería casarse contigo, tener hijos y cocinarte mientras llegabas del trabajo. Tus valores burgueses son tu problema. Yo te brindé mi amistad, mi cariño, mi cuerpo, mi casa, y no me parece poca cosa. Pero yo no he estado con otras mujeres mientras la nío, balbuceé, sintiendo que me acababan de matar el primer batallón de soldados que había enviado a combatir. Me he dedicado solo a ti. Cuando uno ama, no quiere estar con otras personas, vamos por partes. Si tú no estás con otras mujeres es otra vez problema tuyo. Yo jamás te he exigido que no salgas ni toques a otras mujeres porque eso me tiene sin cuidado. Tu cuerpo es problema tuyo, no mío. Y cuando afirmas que, cuando uno ama, no quiere estar con otras personas, das por sentado que lo que te pasa a ti le tiene que pasar a todo el mundo. Pilas, Vicente, porque eso significa que todos tenemos que ser y sentir como tú, y entonces ¿dónde quedan la diferencia y la tolerancia? No, no todo el mundo es igual a ti ni ama de la misma manera. Yo te he querido a lo largo de este tiempo y sin embargo me ha parecido magnífico acostarme también con otras personas. Tanto con hombres como con mujeres. La última frase me dejó sin aire, como si me acabaran de dar un puñetazo en la boca del estómago. ¿Con mujeres? Mis seguimientos no habían llegado hasta allá. El segundo pelotón de soldados acababa de ser masacrado también. Yo creí que tú y yo éramos una pareja, dije ya sin mucha convicción. De nuevo el mismo problema. Somos una pareja, sin duda, pero eso no significa que ninguno de los dos no pueda volver a desear. Lo que entiendo es que para ti el amor implica renunciar al deseo y al placer. Para mí no, Vicente, y no voy a caer en la trampa de sentirme una puta, una cualquiera, una pecadora. El mito de la Virgen María que construyó el cristianismo en medio de su misoginia aberrante no tiene ningún efecto en mí. Una sociedad de hombres para hombres, donde solo ellos pueden bautizar y casar y confesar y dar la extrema unción, tenía que castigarnos a nosotras reprimiéndonos nuestra capacidad de desear, de dar y de recibir placer. Es tan absurdo que incluso se inventaron un dios hombre, blanco, occidental, de barba blanca y de ojos claros. Y las mujeres acataron esa imagen, hasta el punto de que cuando se inclinan en la iglesia para rezar, creen que se están dirigiendo a esa figura, porque Dios no puede ser mujer, como en tantas religiones primitivas. Porque no puede ser una mujer india, mestiza o negra. Recuerda la respuesta aguda de ciertos miembros de guetos negros norteamericanos cuando les preguntan si creen en Dios. Sí, sí creo, y ella es negra. Así que yo pertenezco a esa estirpe de mujeres que nos rebelamos hace rato del dominio masculino en todos los órdenes. No quiero cumplir con los requisitos de pureza y virginidad que decretaron unos misóginos célibes para reprimir nuestra fuerza y nuestra superioridad. Y tanto tú como yo sabemos perfectamente que cuando son ustedes los que tienen muchas mujeres, no hay ningún escándalo, lo ven como un desliz menor. Pero si somos nosotras, entonces nos cae todo el peso del puritanismo. De malas, Vicente, si te sientes incómodo conmigo es mejor que te consigas una noviecita decente, pulcra y mojigata que se entregue como si fuera una propiedad privada, como un objeto que acepta un dueño. Yo no soy así ni quiero serlo. Vi agonizar a mis últimos soldados entre las bayonetas enemigas. No supe qué contestar ni por dónde argumentar en esa discusión en la que de repente vislumbré una escena clara. Yo era la noviecita herida que le reclama al mujeriego y libertino por su conducta inmoral, y que además hace ese reclamo entre lloriqueos y fiebres que buscan llamar la atención de ese amado cruel, lúdico y licencioso. Un poco ridículo el papel que había asumido. Pero no hice alusión a mi nueva percepción, pues tampoco se trataba de entregar mis armas, bajar la cabeza y rendirme. Cuando estabas con Rafael, ¿te comportabas de la misma manera? Fue lo que dije en un murmullo, ya sin fuerza para enfrentarme a ella, por supuesto.
Es más, él me amó precisamente porque yo era así y no de otra manera. Le gustaban mi libertad, mi forma indómita de ser, mi descaro y mi sinvergüencería. Como iba a combatir contra la cosa al lado de una mujercita melcochuda cuyo objetivo era vivir con él, tener un perro, un carro y al final un hijo? Él me eligió precisamente porque sabía que yo no me sometería a ningún patrón de conducta establecido por la religión y la moral pequeño burguesa. Él no necesitaba una señora repollo que se siente dichosa cuando sale compras y que se comporta impecablemente con los invitados a cenar, no, lo que quería era alguien dispuesto a romper todos los moldes, alguien con mala reputación, una mujer bárbara, como yo. Pero por lo visto el sobrino no piensa igual y me considera una indecente, una zorra peligrosa. Bajé la cabeza y no dije nada. Me di cuenta de la distancia enorme que existía entre ese tío marginal y yo, el sobrino académico que no había sido capaz de liberarse de ciertas camisas de fuerza impuestas por su clase y por su educación. De pronto tomé conciencia del abismo que existía entre ese hombre y yo, de lo lejos que había ido en ese viaje exploratorio y liberador. Y esta, su amante, su mujer, también se había desplazado a la misma velocidad y ocupaba un paraje remoto al que yo no tenía acceso. Mi error había consistido en no saber medir las distancias correctamente. Creo que lo mejor es que me vaya, dijo Bárbara con auténtica tristeza. Siento todo por lo que has tenido que pasar. Cuando quieras, me llamas y conversamos, o nos vemos para tomarnos un café. Asentí, y ella me dio un beso en la mejilla y salió. No tengo palabras para expresarte, Sebastián, lo que sentí en ese instante. Toda mi esperanza y mis ganas de vivir se iban con ella. Tuve que reconocer que estaba enamorado y que, en mis sueños pequeño burgueses, como los llamaba Bárbara, me había visto viviendo con ella, durmiendo con ella y armando un proyecto de vida junto a ella. Y todo ese armazón imaginario acababa de desplomarse estruendosamente con esa conversación. Faltaban todavía por solucionar algunos detalles del ataque que llevarían a cabo los practicantes en la ruleta rusa. Los llevé a la cita programada en una casa del barrio 20 de julio, recibieron todas las instrucciones del caso por parte del mismo Pedro, que se hizo presente esa noche y que les prometió protección y respaldo por parte de la organización. Les aclaró que todo el dinero de los apostadores, que eran varios miles de millones de pesos, se repartiría por partes iguales entre ellos 12. Y la noche pactada, en efecto, los concursantes, en una orgía de sangre, masacraron a todo el mundo y desaparecieron del lugar con los maletines atiborrados de plata y sin dejar pistas. La prensa no supo cómo interpretar lo que había sucedido y se urdieron varias hipótesis, todas ellas fuera de lugar y muy lejos de la realidad. Se habló de un intento de secuestro común, de una extorsión por parte de la guerrilla, de un chantaje en grupo que había terminado finalmente en una balacera. Ningún periodista ni columnista dio en el blanco. Yo, a esas alturas, no tenía cómo enterarme de los detalles de la masacre. Lo peor de esta historia, Sebastián, es que en las semanas siguientes empecé a reconocer en atentados suicidas, así como en crímenes de políticos y hombres de poder, los rostros de los 12 concursantes. Eso significa que la organización los reclutó en realidad porque los necesitaba para trabajos extremos, y porque su perfil se ajustaba para que condujeran carros bomba, o para que dispararan en contra de un ministro o de un jefe político, y para que después murieran baleados en el operativo por guardaespaldas y aparatos de seguridad. Uno a uno, en una ciudad o en otra, fui reconociéndolos en notas de prensa, en noticieros de televisión o en carátulas de revistas. El caso más sobresaliente fue el de Enrique Salamanca, el viejo anarquista que vivía en Teusaquillo. Le encomendaron que pusiera una bomba en un centro comercial de Cúcuta y él no tuvo ningún reparo en cumplir la orden. Pero una cámara de seguridad lo grabó en el momento en el que parqueó el carro con la bomba, justo unos minutos antes de la explosión. Los detectives del DAS dieron con él y lo prendieron. El Alzheimer lo tenía deshecho y con el paso de los meses, detenido en un calabozo, olvidó por completo quién lo había contratado, con qué propósito había realizado el atentado y cómo lo había hecho. Cuando lo llevaron a juicio era un anciano delgado y barbado que miraba a las paredes o el techo del lugar sin entender por qué estaba en esa sala ni cuál era la gravedad de sus actos. El abogado logró comprobar que el viejo estaba muy enfermo y que carecía por completo de lucidez y de memoria. Lo recluyeron en una clínica psiquiátrica y los medios de comunicación se olvidaron de él por completo. De la noche a la mañana, y sin avisarme, Bárbara desapareció. Habíamos hablado por teléfono un par de veces desde la noche de nuestra separación, pero de repente, después de la matanza a los organizadores y apostadores de ruleta rusa, ella no volvió a contestar el teléfono.
Una noche decidí ir hasta su casa y dejarle una nota por debajo de la puerta. Me encontré con Pedro, que estaba sacando del lugar algunos electrodomésticos en una camioneta. Fue escueto pero directo, como siempre, sin rodeos ni mediaciones. Nos tocó sacarla del país. No volverá en mucho tiempo. No me dijo nada, balbuceé yo en ese tono quejumbroso que tanto me disgustaba asumir, pero que no podía evitar. No tenía por qué, hermanito. Las cuestiones de seguridad son secretas. Una tristeza honda me deprimió súbitamente. No me importó proteger mi imagen ante Pedro, por lo que descubrí ante él toda mi desilusión y todo mi desamparo. Pensé que merecía un adiós. Seguíamos siendo amigos. No tenía por qué desaparecer de esa manera. Pedro dejó de subir aparatos a la camioneta, se acercó a mí con su característica sonrisa de superioridad y, por primera y última vez, me puso una mano en el hombro. Mire, hermanito, no se coma más el coco. La explicación es sencilla, Bárbara era la persona que teníamos infiltrada en el juego de ruleta rusa. Salió con varios de esos tipos y fue su amante para poder conocer todo lo relacionado con su vida privada. Ella ponía las balas en los revólveres de los concursantes y fue la que organizó el reclutamiento de esta gente y la masacre de los otros hijueputas. Después de este trabajito teníamos que mandarla fuera y ella lo sabía. Al menos por un par de años no regresará al país. Siga su vida ahí fresco, relájese. Olvídese del asunto, hermanito. No sea melodramático. Mujeres hay por montones, y siguió haciendo el trasteo. Por entre la nebulosa de mi memoria, trastornada por tantos acontecimientos bruscos, recordé que en las fotos que había publicado el periódico El Tiempo, deformado por los balazos y en un rincón sanguinolento, había un cuerpo que se parecía en efecto al del español con el que salía Bárbara, el hombre del columpio sadomasoquista y la doble penetración. No pude saber con precisión qué era lo que había sentido y pensando Bárbara a lo largo de esos meses junto a mí, pero de algo estaba seguro, yo era el lado limpio de su vida, lo que ella debía sentir como puro e incontaminado. Y las preguntas que tenía que hacerme eran aterradoras. En el caso del español, por ejemplo, disfrutaba Bárbara de esas sesiones de sexo intenso porque sabía que más adelante lo iba a matar, o si le gustaban esos juegos en los cuales era sometida, golpeada y dominada porque en el fondo necesitaba castigar su altivez y su ego sobredimensionado. Se acostaba también con los concursantes y la citaba a la situación de gozar con los futuros asesinos y gozar con las futuras víctimas. Cuando me dijo que se acostaba con mujeres, se estaba refiriendo a las dos concursantes femeninas, Carmen Suárez y María Espinosa. Le gustaba a Bárbara ese ir y venir entre la vida y la muerte, afirmar la vida con seres que estaban prontos a morir. Y yo, el mensajero que convocaba a los futuros asesinos, ¿qué papel cumplía para ella en el entramado de sus inclinaciones perversas? ¿Cuál era el placer secreto que sentía acostándose con el sobrino de su maestro, el profesor pudoroso y decente que hasta entonces había considerado la violencia como una conducta indebida y censurable? No lo sé, Sebastián, pero lo único seguro es que el deseo de Bárbara y su concepción del placer eran para mí un misterio, una maraña confusa donde era imposible determinar sus móviles y sus objetivos. Me despedí de Pedro y me fui para mi casa. Él, con esa intuición afilada que le habían dado los años de calle y de enfrentar con regularidad situaciones límite, seguramente supo que no me volvería a ver. Esa noche dormí 2 o 3 horas y las ganas de tener a Bárbara junto a mí me angustiaron, me hicieron entrar en una ansiedad vigilante que me impedía descansar y recuperar fuerzas. A la madrugada me di cuenta de que mi vida iba de mal en peor, que me estaba deslizando por un tobogán negro y sórdido, y que si no tomaba una decisión urgente y radical, iba a terminar como Pedro, hundido hasta el cuello en atentados, asesinatos y extorsiones criminales. Ya era cómplice de una masacre y mis manos estaban manchadas de sangre. Lo único que me tranquilizaba es que era una sangre vil y repugnante. Pero no podía continuar por el mismo camino. Eso, al menos, sí lo tenía claro. Al día siguiente renuncié a mi trabajo en la fundación, llamé a un antiguo amigo de la universidad y le propuse que se quedara con mi apartamento a cambio de un arriendo irrisorio y el pago de la administración y los servicios, y revisé mis ahorros a ver con cuánto podía contar para tomarme unas largas vacaciones por fuera del país. También pasé por un concesionario y vendí mi escarabajo por unos cuantos pesos que me servían para el viaje. Cerrando la tarde me acerqué a la clínica psiquiátrica donde está internado Enrique Salamanca, el antiguo anarquista convertido en gatillero, bombardero y ahora enfermo de Alzheimer.
Cuando lo tuve frente a mí, en un patio lleno de llores por donde deambulaban otros pacientes con sus familiares y algunas enfermeras que repartían con una lista en la mano dosis de calmantes y antidepresivos, le dije en voz baja al viejo, que desde una silla de ruedas me miraba atravesándome con sus ojos neutros y distantes. Enrique, ¿se acuerda de mí? Yo lo recluté, yo lo visité en su casa de Teusaquillo y lo llevé a la cita donde se planeó el asesinato de esos tipos. Haga un esfuerzo, recuerde. El anciano sonrió y dejó exhalar un suspiro. ¿Sí se acuerda? Necesito una información. Quiero que me diga si la mujer que ponía las balas en los revólveres, la morena de pelo largo, participó en la matanza, si disparó también contra los apostadores esa noche. Por favor, haga memoria. Enrique Salamanca cambió de semblante, dejó de sonreír y me agarró de la mano con una fuerza difícil de sospechar en un cuerpo ajado y encorvado. Me dijo en un susurro que era una súplica. Máteme, por favor, máteme. Le sostuve la mano entre las mías. ¿Sí la recuerda? ¿Ella disparó también? El viejo movió la cabeza de arriba abajo y no supe si se trataba de una afirmación o si era un movimiento reflejo para relajar los músculos del cuello. ¿Disparó? ¿Dirigió ella la matanza? Enrique dejó caer la cabeza del todo, como si litera un muñeco de trapo al que acabaran de colgar en una pared, y una enfermera se acercó con un puñado de pastillas. Ya no resiste más. A esta hora siempre se queda dormido. No se da cuenta de nada. Lo hizo tragarse los medicamentos y agarró la silla de ruedas con determinación. Discúlpeme, pero tengo que llevarlo a la habitación. Es mejor que lo visite otro día. Sí, claro, volveré después. Y viendo cómo se lo llevaban por entre los corredores atiborrados de flores multicolores, me dije que en ese final que el viejo tanto temía estaba el castigo a quién sabe qué acciones temerarias y violentas que había cumplido a lo largo de su vida. Y aquí estoy, mi viejo amigo, listo ya para emprender el viaje. Compré un tiquete inicialmente para Tánger. Después no sé qué pase. Según mis cálculos, tengo dinero para sobrevivir sin trabajar unos 6 meses. Necesito rehacer mi vida y empezar de nuevo. No será fácil, pero creo que valdrá la pena dejar atrás la imagen de Bárbara y toda esta locura de la organización y de Proyecto Apocalipsis. Si tienes un domicilio fijo, avísame para ir a visitarte. Tal vez si nos tomamos una cerveza juntos en un restaurante de Bombay o de Calcuta, logre resucitar de este infierno en el que espero no volver a caer nunca más, con el cariño intacto de siempre. Vicente.